Soy Javier Almendros y este es el podcast número 330, perdón, 330 que hoy es para claramente ya meternos en el berenjenal en el que nos vamos a meter prácticamente en 2 semanas y media, parece mentira, ¿no? Hasta hace nada hablábamos de la Super Bowl y en 2 semanas y media estaremos otra vez en la agencia libre. La, el trabajo de hoy básicamente será eso, rehacer un poco el equipo usando la herramienta de Spotrack, cortando, reestructurando jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también la información, ¿no?, que entre líneas ha saltado de, de las entrevistas, ¿no?, de tanto de Elliot Wolf como de Mike Bravel en la Combine. Pero bueno, antes vamos a tratar de dos temas que yo creo que pueden darnos pie a comenzar esto para luego meternos, como ya os digo, ¿no?, de lleno en rehacer el equipo de mi mejor manera posible, ¿vale? Así que esto es mi equipo y por lo tanto tendréis opiniones a favor y opiniones en contra, sin más, ¿no? Pero por favor compartirlas porque yo creo que es también curioso, ¿no? Todo este tema de cómo rearíamos, ¿no? Cada uno de nosotros este equipo. Vamos a empezar por la parte de lo que ha pasado, ¿no? Aunque ya pasó la semana pasada, ya sucedió, yo creo que estaba claro, además, desde lo de Terrell Williams anunciado como que iba a asumir un rol diferente, pero es la de Zach Kurr como Defensive Coordinator. Hoy Mike Bravel decía que era lo mejor para el equipo, ¿no? Yo creo que en cierta manera es así, ¿no? Terrell Williams no había acabado de pillar los galones, perdiéndose ya incluso una parte de la pretemporada. Zach Kurr lo ha hecho muy bien, al final ha conseguido un puesto de liderazgo que creo que no tendría mucho sentido que no mantuviese, o sería complicado, ¿no?, de explicar, ¿no?, la vuelta de Terrell Williams y probablemente perder a Zach Kurr porque una vez ha demostrado su valía como ha llevado a la defensa, pues probablemente tendría que salir. La opción de Sakur, aunque no me quedaba del todo clara, yo creo que era más evidente si veías la evolución del equipo. Una defensa que evidentemente tenía luces y sombras en el comienzo de la temporada, que era una defensa más de momentos, de situaciones, que era una defensa más bueno, de funcionar en una jugada, en un snap particular, etcétera. Se convirtió, sin embargo, con la llegada de la parte mollar de la temporada, ese diciembre, y sobre todo en playoffs, en una defensa, yo creo que top de esta liga. Y si no hubiera sido por la magnífica defensa a la que nos enfrentamos en la Super Bowl, yo creo que podría haber sido algo que hubiera pasado a la historia, porque creo que defendimos muy bien, ¿no?, en esa Super Bowl, pero bueno, no pudimos estar a la altura con nuestro ataque del nivel de la defensa que había planteado Sakur, ¿no?, y a dónde nos había llevado Sakur. Todo esto creo que al final bendice un poco la decisión de Mike Bravel, que yo creo que tampoco tenía mucho donde poder jugar. Para mí era algo que creo que debe suponer un poquito la parte más racional, ¿no?, de una decisión. Si funciona, no deberías cambiarlo, aunque evidentemente Bravel tenía una relación especial y además en ese aspecto también se parece mucho a Belichick de tener un compromiso, ¿no?, hacia la gente que trabaja para él y la manera en la que los cuida normalmente o los empodera o incluso los favorece para salir a posiciones más importantes. Normalmente era muy muy todo pues eso, de una relación más cercana, con lo cual tenía mis dudas, ¿no?, de si Terrell Williams finalmente iba a volver o no iba a volver. No lo ha hecho, lo hará en otra posición, y Zach Kurr finalmente será el Defensive Coordinator el año que viene, que es un poco lo que yo creo que cabía esperar, ¿no? Pero la vuelta de Terrell Williams, que además nos alegramos por ello, porque al final sale de una, de una enfermedad que le podría haber llevado incluso a la muerte,
y que se recupere. Evidentemente nos alegramos, pero para el equipo desde fuera parecía que era lo más natural y así se ha producido, que normalmente no tiene por qué producirse las cosas más normales en ninguna, en ninguna faceta de la vida, tienen por qué darse las cosas por hecho y en este caso lo ha sido. Entrando ya, una vez hemos hablado de esto, en lo que son la parte mollar, como os he dicho, ¿no? De esta pretemporada que nos llevará ahí en septiembre a comenzar otra vez a ver fútbol americano, ¿no? Tenemos la designación ya se ha abierto del tema de franchise tag, transition tag, etcétera, etcétera, etcétera. Ese periodo se cerrará el martes que viene, que serán una semana y pico antes de que tengamos, digamos, el día de apertura de la agencia libre, con lo cual la semana que viene directamente tendríamos ya la idea de quién va a estar con un franchise tag y entre ello, antes de que llegue ese martes de la semana que viene, durante todo este fin de semana, se irá produciendo toda la combine en Indianápolis, como siempre, con toda la playa, toda la playa de general y la gente importante de la NFL concentrada básicamente en 2 o 3 manzanas, ¿no? Esa combine, más allá de que nos den pruebas de los jugadores y bueno, que veamos un poco pruebas físicas, atléticas, etcétera, aunque yo creo que las médicas son mucho más importantes y las de comportamiento, inteligencia, etcétera, creo que también ponen en vereda la importancia, ¿no? De juntar a todos los directivos, entrenadores y que puedan hablar entre ellos, ¿no? Y situaciones que probablemente antes de, de, de esta semana no se podían dar, ofertas, ofrecer jugadores, comprar jugadores, etcétera, se acaban un poco concretando, aunque sea parcialmente, en esta semana. Por lo tanto, es muy importante a partir de esta semana y de aquí hasta que dentro de prácticamente 2 meses tengamos el draft, creo que irán apareciendo, ¿no? Ya muchos más rumores de lo que podría suceder, ¿no? De aquí hasta el draft. A partir de aquí nos vamos luego 9-11 al tampering legal, para luego el propio 11 a las 10 de la noche en España sepan oficialmente, digamos, todos los contratos, al menos los más importantes que se van a producir en esta agencia libre, ¿no? Evidentemente tendremos luego unos días que nos llevarán hasta el draft, hasta finales de abril, en lo que las firmas irán produciéndose, pero de una manera más por goteo. Es verdad que algún jugador, digamos, veterano, etcétera, puede estar aguantando un poco más para quitarse training camp o incluso todos los entrenamientos de primavera, de los importantes, pero lo normal es que todos los grandes contratos se produzcan en ese día 11 de marzo o como mucho al día siguiente, y eso ya nos llevará directamente hasta el draft. El draft que será a finales de abril, ¿no? La penúltima semana entre el 23 y el 25, ¿no? Sabéis que es jueves, viernes y ya el tercer día en sábado. Con lo cual, el calendario ya está puesto. Durante mayo tendremos ya primeros entrenamientos de los equipos que nos llevarán prácticamente hasta junio. Con eso tendremos mucho de lo que hablar. No como si fuera temporada regular, pero sí que tendremos mucho de lo que hablar. Iremos poniendo también perfiles de jugadores hasta el draft, siempre con el perfil de lo que New England podría necesitar. Y evidentemente ahí a mitad de junio hasta julio vivimos el mes y pico en el que prácticamente no hay absolutamente nada de información, o al menos es muy complicado conseguir algo de, digamos, de lo que sea actualidad, ¿no? El fútbol americano prácticamente es el mes con mayor nivel de parón, ¿no? de toda la temporada. Así que poco más que contaros.
nos ponemos, por lo tanto, a preparar la agencia libre. En paralelo iréis teniendo, como os he dicho, ¿no?, perfiles de New England hacia el draft. Hablando de agencia libre, teníamos... Vale, aquí ahora vamos a tener un problema. Vale, bueno, pues nada. Tenía preparado un poco el nivel de cap que de Miguel Benzán. Se ha cerrado la página, así que bueno, os lo cuento un poco de palabra. Veis aquí que New England tiene 37 millones, Miguel Benzán tiene algo más, unos 10 millones más o menos por encima, de los cuales, bueno, la diferencia tampoco está clara lo que puede ser y qué está contando cada uno de ellos, pero básicamente me fío mucho más, ¿no?, de Miguel Benzán, que tiene, ya os digo, ¿no?, tiene 47 millones, 10 más que de lo que podía tener Spotrac, perdón, y que nos daría aproximadamente la mitad, porque hay que quitarle en el entorno de 17, 18 millones para gestionar luego el resto de cosas. Sabéis, y si no os lo cuento, que el CAP, cuando no hay temporada, solo cubre a los 51 mejores o contratos más caros, ¿vale? Porque la plantilla se compondrá de 90 cuando comience la temporada ese día 11. Por lo tanto, se necesita cierto dinero para firmar al jugador número 52, 53. Necesitas también algo de cap para firmar Practice Squad. Necesitas también pagar los bonus que sean probables o no probables de este año y del año pasado. Y evidentemente también necesitas tener un margen, que normalmente eran 5 millones, poco a poco va subiendo, para gestionar cualquier problema de lesión, etcétera, y volver a traer o contratar a algún jugador externo, con lo cual básicamente nos podrían quedar en el entorno de 20 millones, ¿no?, sobre lo que estamos viendo aquí, ¿no?, en este cap, vamos. O sea, realmente, aunque somos el equipo número 7, 8 aproximadamente, creo que tampoco tenemos una solvencia económica brutal, ¿no?, acostumbrados a lo que veníamos del año anterior. De hecho, gran parte de este dinero, aproximadamente este dinero, es el dinero que hemos movido, que no fuimos capaces, ¿no?, de gastarnos el año pasado, básicamente. Con todo eso, tenemos, como veis aquí, 63 jugadores firmados. El corte de Antonio Gibson ha liberado aproximadamente 3 millones, dejando un millón aproximadamente en dinero muerto. No sé si estará por aquí, correcto, un millón justo en dinero muerto, con lo cual la situación es esa. Ya tenemos 63 jugadores, tenemos 11 picks del draft, con lo cual aproximadamente 10, alguna undrafted que son 15, nos ponemos prácticamente en 80, ¿no?, por ese nivel, y 80 sin haber firmado siquiera agentes libres de los jugadores que son hoy o que han sido miembros de la plantilla en este 2025. Con lo cual, ya no solo por el dinero, sino por el total de jugadores, nos da a entender que no va a haber una agencia libre tampoco de 10 o de 15 firmas, ¿vale? La plantilla es prácticamente la que conocéis. Ya veréis que vamos a hacer muy pocos movimientos en cuanto a salidas. Mi proyección es que se firmarán algunos de los agentes libres que tenemos. Eso ya os digo que nos pondrá en 80 y tantos, conjuntamente con el draft. Y eso nos da, pues eso, de ese orden de 4, 5 agentes libres que yo entiendo que tendrán que ser de cierto nivel para compensar un poco, ¿no?, toda esta situación que os estoy diciendo, de que ya tenemos el cuerpo del equipo prácticamente hecho, básicamente, ¿no? Así que vamos a construir un poquito, como os he dicho, sobre esos 37 millones. Lo primero para mí es empezar a hacer hueco en lo que sería la parte salarial. Con ello, y el primero para mí clarísimo es Stefon Diggs. Ese contrato se va a rehacer. El contrato probablemente sea un contrato en el que se corte a Stefon Diggs
y luego se le renueve o se le firme por un nivel inferior. Yo creo que hay un contrato entre medias y que la continuidad de Stefon Diggs, no por lo que ha hecho y no por el aporte, sino básicamente por lo que yo creo que se puede proyectar a futuro, es un poco el valor, yo creo que está por encima en cuanto a lo que va a ganar, desde mi punto de vista. Evidentemente ha sido de nuevo un jugador de 1000 yardas, ha sido muy por encima de lo que yo me esperaba, un jugador de vestuario, un jugador que ha gestionado tremendamente bien toda la gestión, la situación del liderazgo dentro del vestuario, y eso creo que está muy por encima además de lo que yo podría haber esperado, pero 26 millones y medio creo que no es, digamos, comparable a lo que realmente deberíamos tener, ¿no? Con un receptor de este tipo, ¿no? Cuando yo pienso en qué receptor tendríamos que tener, pienso un poco en un mix, como lo que por ejemplo tenía Seahawks, ¿no? Con un receptor rápido, abierto, que pueda atacarte en varios de los niveles y que consiga separación rápida, como puede ser en Jigba. Un jugador grande que te pueda jugar entre los números, este slot grande que estamos viendo en muchos equipos, con Puka Nacua, por ejemplo. Y luego el jugador rápido que en algún flashazo te pueda extender el campo, ¿no? Verticalmente, como en el caso este era Rashid Shaheed. Stephon Diggs es un poco algo parecido a lo que fue, a lo que es en Jigba, perdón, pero ya no es ese tipo de jugador, no te ofrece toda ese dispendio, ¿no? de habilidades, y por lo tanto Stephon Diggs creo que debe pasar, digamos, a un segundo plano. Yo me gustaría que se quedara, no tengo ningún problema en mantenerlo, pero creo que tiene más cerca un rol de receptor 2 que realmente de un receptor que gana 26 millones y medio. No digo que sea receptor 2, pero porque podríamos discutir sobre su uso, pero sí que salario, producción de la que yo espero, quiero decir, el año que viene, no es para mí, está emparejada. Por lo tanto, yo lo cortaría, ¿vale? Dejando algo de dinero muerto, evidentemente, pero liberando, como veis, prácticamente 16 millones. Para mí es uno de los movimientos. Otro de los movimientos que yo haría es cortar a Joshua Dobbs. Creo que no tiene sentido mantener a un quarterback que hemos visto que no tiene el nivel, que no puede ser, digamos, un veterano de seguridad. Yo apostaría ya por el formato antiguo de New England, de trabajar con jóvenes y a partir de ahí ir desarrollando e ir formando, ¿no? La baja de un quarterback titular, sabes que te supone ya la pérdida de la temporada, ¿no? Así que, evidentemente, pagar 4 millones y pico cuando ya ni siquiera va a hacer una tarea de mentorización, que yo creo que ya May todavía, yo creo que podría necesitar algo de ayuda, pero no creo que esté ya Joshua Dobbs, yo creo que capacitado para ello. Con lo cual, Joshua Dobbs es otro de mis cortes. La otra... Los otros movimientos, para mí, iban a ser Antonio Gibson, pero ya está fuera de esta tabla porque cuando esto lo preparé fue durante el fin de semana. Al final, bueno, os tendría que contar la historia de por qué estoy grabando tan tarde, pero bueno, es lo que hay. Lo otro que haría sería rehacer contratos. Por ejemplo, el de Christian Barmore, convirtiendo... Aquí lo que sale es conversión metiendo void years, pero bueno, yo lo que convertiría sería dinero de salario en garantizado, ¿vale? Para liberar cap, ¿vale? Haría lo mismo con Onwenu, ¿vale? Liberando también cap y jugaríamos aproximadamente con eso, ¿no? Con unos 60 millones aproximadamente, podría ser algo más, podríamos tener algún contrato extra que tocar, pero bueno, a priori creo que eso sería lo que yo más o menos haría, ¿no? Bajando un poquito pues eso, ganando algo de cap, sabiendo un poco que también el dinero el cash, ¿no? Digamos, el dinero que tienes que adelantar
este año va a ser algo limitado, con lo cual tampoco rearía muchos contratos. Con estos dos creo que sería más que suficiente. Vamos a mirar los agentes libres de New England. Vamos a empezar uno por uno, pero bueno, va a ser yo creo que rápido. Austin Hooper yo no lo firmaría. De hecho, ya Bravel ha hablado hoy de la posición de Edge y de Titan como claves en el draft. Para mí, por lo tanto, está dando por supuesto que va a atacar a un receptor ya veterano, que es obvio, entonces lo veremos luego después. Y la posición de Titan buscará en el draft. Si busca en el draft, aunque se contrate a algún Titan, creo que va a ser un poco de segundo nivel, o que va a ser alguien más para poder ser un Titan a lo mejor más barato, más de otro nivel, ¿no? Más de acompañamiento de Hunter Henry y de un chaval joven, ¿no? Austin Hooper yo creo que va a firmar por el entorno. Aquí pone un contrato, bueno, pone 2.400.000, a lo mejor podría funcionar, ¿vale? Pero yo creo que puede conseguir a lo mejor un contrato mayor, y por lo tanto yo ahora mismo no lo firmaría. Antonio Gibson tampoco. Clevon Chesson, el valor de contrato son aproximadamente veintitantos millones. Creo que es un contrato demasiado caro. No tengo claro en este orden de magnitud si creo que New England apostaría por él, pero es verdad que estamos cortos, ¿vale? Y aunque vayamos al draft, creo que estamos tremendamente cortos, ¿no? De la parte de Edge, así que yo al menos hoy lo firmaría. Creo que es una solución pues eso, de seguridad. Es un contrato que al final te estás metiendo en un lío de 10-12 millones, tampoco mucho, a 2 años vista, y luego podrías cortarlo a mitad de la temporada del año que viene, con lo cual una solución más por necesidad que otra cosa. Firmaría a Khyiris Tonga también por el valor de mercado, son aproximadamente 6 millones, 2 años, no creo que sea nada relevante. Firmaría también a Jalen Hawkins con un contrato, como os he dicho, también de mercado. Yo aquí creo que se le puede firmar por menos, pero bueno, da igual. Son 3 millones, son 3 años, perdón, 24 millones, con un signing bonus bastante limitado, lo vamos a mantener así. Jack Gibbons, al ser un jugador al no haber tenido, digamos, el, el total de 4 años, pues es un agente restringido, con lo cual le podríamos firmar con una original tender. Bueno, podríamos firmarle por muy poquito, lo podríamos firmar incluso por el mínimo, pero bueno, vamos a poner aproximadamente 1 año, 2 millones, para que tengamos también esa capacidad, y sin signing bonus prácticamente, por si acaso acaba cortándolo, porque desde mi punto de vista se va a ir a por linebacker. Yo creo que es una de las posiciones de necesidad. Eh, Evidentemente Ellis es el futuro, Spillane es el presente, pero Tabay, incluso las dudas que pueda haber con Gibbons, y lo corto, ¿no?, del cuerpo de linebackers, probablemente de que vayamos a atacar esa posición, y es una posición además barata, ¿no?, de encontrar cosas fuera. Por eso de momento yo creo que lo firmo como seguro de vida, si no te sale bien lo que sea que busques, ¿no?, en el draft. Tyler Munford es un jugador a priori barato según el mercado. Yo creo que lo renovaría. El plan en el apartado de tackles, y ya lo uno a Vederian Love, para mí es confiar en Marcus Bryan y Tyler Munford. Yo a Vederian Love no lo firmaría, por lo que os estoy diciendo, por la duda de si a futuro realmente no tenemos que apostar por un tackle mucho más joven. Y por lo tanto, la duda de lo que puede pasar
con Marcus Bryan o con Tyler Munford, para mí justifica lo suficiente. Aparte de que podamos ir al right tackle bien en el draft o bien en agencia libre, que eso, digamos, lo tengamos más o menos claro y hecho como para no volver a meter a Vederian Love, que sabemos un poco, ¿no? Ya cuál es el techo que puede tener. Y como veis, prácticamente yo al resto, bueno, podemos firmar a Vestover si queréis, pero bueno, va por el mínimo. Y poco más, yo no firmaría a Austin Hooper, ya os he dicho, a Antonio Gibson. Alex Austin tendría mis dudas, dependiendo de lo que hayan visto con los jóvenes como fondo de armario. Pero bueno, lo podríamos firmar también por el mínimo. Y el resto, para mí, no tienen tampoco mucho significado. Después de firmar a los que yo creo, agentes, ex agentes nuestros, que, que nos deja en una posición de 68, nos quedarían 68 también millones, ¿vale? Con lo cual, como os he dicho, si tú firmas aproximadamente 13, 14 jugadores, pues nos puede quedar hueco para eso, 7, 8 agentes libres en general como clave, ¿no? Para ir completando el roster. Y voy a intentar convenceros de qué es lo que voy a ir haciendo, ¿no? Con todo esto. Primero, cuando yo escribí esto ni siquiera se había ido Antonio Gibson, pero ahora creo que con mucha más razón voy a firmar si es que lo encuentro, a Brice Hall, ¿vale? Para mí es es un contrato que yo creo que es manejable normalmente. El de los running backs son 8 o 10 millones. Este año, evidentemente, Ramondre Stevenson no es cortable, pero probablemente tengamos ya las dudas a partir del año que viene con su rendimiento. Es un jugador, además, que siempre se pierde por lesión alguna parte de la temporada. El punto también con Trevelyan Henderson en contrato rookie es que yo creo que necesitamos también un apartado en el que tengamos una seguridad, y él, ya no solo por el dinero, sino porque no tenga una carga grande, podamos tener una seguridad. La lesión de Antonio Gibson el año pasado nos ha hecho ir con un cuerpo de running backs bastante limitado. Yo sé que con el contrato de Ramondre Stevenson estamos yéndonos a unos niveles muy altos de gasto en el apartado de running backs, pero creo que es una parte clave, ¿no? Para dentro del desarrollo de May, que el año que viene no tenga él que soportar tanta carga, ¿no? Con el juego de pase, desde mi punto de vista. Por lo tanto, Brice Hall es probablemente un capricho. Muchos de vosotros igual lo consideran así, y en cierta manera os doy la razón, porque ya os digo, ¿no? Es gastar muchísimo dinero en un jugador que tienes, pues eso, cubierta teóricamente la posición prime, ¿no? Con Ramondre Stevenson, pero creo que es una apuesta a futuro. Creo que es un grandísimo jugador, y además estás atacando a los Jets, que son finalmente un jugador, o sea, un equipo de tu división, ¿no? Y le estás quitando un jugador diferencial. Desde mi punto de vista, esa parte es clave. El apartado de receptor. A ver, aquí hay 1.000 millones de dudas, ¿no? Estáis todo el mundo con AJ Brown. Yo lo entiendo, porque además creo que con la relación con el amigo Bravel, de hecho le han preguntado hoy, sigue siendo cercana. Yo creo que fue el final también de aquellos Titans. La salida de J. Brown, yo creo que lo modificaba todo en un gran número, bastante. Yo lo que no sé es cuánto realmente vale AJ Brown, ¿vale? Yo desde mi punto de vista, y volviendo a la comparación que os hacía antes, tenemos que tener claro que lo que ha buscado New England ha sido en otras ocasiones a Chris Olave, ha sido a Jordan Addison, Rashid Shaheed,
con lo cual estamos hablando de Chris Olave es un jugador con un perfil mucho más similar a Njigba. Shahid y Addison son más similares a ese apartado que os decía, ¿no? De comparándolo, evidentemente, Shahid consigo mismo, con el sistema que tiene, por ejemplo, Seahawks. Yo aquí hay un jugador que creo que me puede cuadrar, que creo que puede funcionar. Es un capricho mío. Ha tenido además una caída clara en el rendimiento este año en el sistema de Chicago, con la llegada, yo creo que de los receptores jóvenes, y por lo tanto es uno de los trades que os voy a plantear, que es DJ Moore. Aparte de, hay muchos más, ¿no? Está Pickens, que no me gusta por comportamiento y yo no creo que vaya a venir. Está también Romeo Doubs, está Pittman. Va a haber muchos, ¿no? Pero yo apostaría, ya os digo, por el jugador de Chicago, DJ Moore. Sería por el que propondría un trade y me traía como receptor. Como veis, nos quedan todavía aproximadamente unos 25 millones, ¿no? Con eso haría dos cosas o tres. Primero, por seguir con el ataque, para mí, una de las posiciones claras que debemos cubrir y que para mí son fundamentales desde el punto de vista de rendimiento y de lo que hemos necesitado este año es un left guard. La posición de Jared Wilson al lado de Will Campbell creo que ha impactado en los dos. Creo que Jared Wilson era su primer año de guard, jugando como guard. Como tamaño creo que era más natural que jugara de center. Tienes a Bradbury, con lo cual lo óptimo sería que a Will Campbell lo acompañara alguien de peso y de nivel. Para mí David Edwards cumple con esas funciones, es una máquina además en generación de la carrera, ha protegido muy bien, era una de las mejores líneas, la de Buffalo esta temporada, y creo que por ahí parte absolutamente todo lo que yo creo que podemos necesitar para cubrir ese lado izquierdo, ¿no? Se está hablando mucho de mover al lado derecho también a Will Campbell, con lo cual Onwenu cubriría también esa función, ¿no? De un jugador mucho más físico, más amplio, más grande, ¿no? Para cubrir huecos con el que estar pegadito, ¿no? Y evitar todos esos movimientos interiores que yo creo que también tanto daño nos han hecho. David Edwards, como os he dicho, para mí es una muy buena opción. Así que apuesto por él y además, ya os digo, ¿no? Pues creo que también le quitamos valor, le bajamos, digamos, el rendimiento a un rival propio, ¿no? Como es al final Buffalo, con el que nos tendremos que jugar las habichuelas el año que viene. En el apartado de la defensa, bueno, aquí tengo mis dudas, ¿vale? Y más con lo de Bravel. Yo originalmente, y así voy a seguir haciéndolo, firmaba un tight end, y un tight end para mí que creo que puede ser importante, que es Isaiah Likely, el tight end que viene de Baltimore, ¿no? Hay gente que he visto, sobre todo Miguel Benzán, que le gusta a Charlie Collard también, pero creo que con Likely podemos tener a dos jugadores en el campo, conjuntamente con Hunter Henry, que puedan ser una doble amenaza, ¿no? Con lo cual no es tampoco un capricho enorme. Creo que podremos tener, si sale bien, un poco la proyección de veterano con un Hunter Henry que evidentemente ya está en ciertos niveles en su carrera, y por lo tanto creo que con eso tendríamos un poco también la posición cubierta con un tercer tight end así joven para ir pudiéndolo trabajar poco a poco y que entre en la rotación. Con lo cual hemos corregido la línea, asumiendo que Marcus Bryan y Tyler Mumford pueden dar un paso para adelante, o al menos están en la competencia, y que no se va a Morgan Moses. Estamos asumiendo también que Bradbury competirá con Jared Wilson en el apartado de guard interior. Hemos traído a
a Andrews para competir, a Edwards, perdón, David Edwards, para ayudar a Will Campbell por la izquierda. Tenemos mejor juego de carrera al traer a Breece Hall. Tenemos también a DJ Moore, que funciona en un aspecto similar a lo que yo pretendo, ¿no? En un receptor que pueda ser una amenaza. Creo que con Isaiah Likely también estamos abriendo un poquito todo ese abanico de posibilidades con el juego interior, y por lo tanto yo creo que el ataque queda bastante ya cubierto, ¿no? Defensivamente hablando, haría un movimiento o dos a lo sumo, y sería un linebacker o sería un defensive line, ¿vale? Aquí tengo dudas, evidentemente, y hay varias posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de linebackers, por el que apostaría clarísimamente, a ver si está aquí linebacker, perdonar que no lo veo, aquí está. Linebacker, apostaría por Quincy Williams de Nueva York. De nuevo, un jugador que yo creo que nos aportaría esa flexibilidad en el juego de pase y la capacidad atlética también para cubrir espacios y para entrar al blitz. Yo creo que podría valernos. Es una competencia al final por Ellis, evidentemente. Es un contrato además que va a ser caro también, otros 7-8 millones. Con lo de Spillane me genera dudas, ¿vale? Y mucho más si se firmara a Jack Gibbons. Otra opción que creo que podría ser más razonable sería la de defensive line. Ahí, por ejemplo, me encanta John Franklin Myers. Creo que podríamos firmarlo, ya os digo, ¿no? Por un cap aproximadamente de 4 o 5 millones con un año bastante ligerito, ¿no? En cuanto al cap, y no siendo un grandísimo contrato. Yo creo que fortalecería muchísimo la rotación, facilitando además en downs típicos de carrera, quitándole carga tanto a Milton Williams como a Barmore. Esta sería para mí una gran opción. Muchos probablemente me hablaríais del Edge. Yo en el Edge tengo ciertas dudas, evidentemente, porque al final lo que está hablando todo el mundo es lo de Max Crosby, y me puede cuadrar, aunque no acabo de ver una firma así tan exagerada, porque va a ser un trade y hay que dar evidentemente una ronda alta por un jugador así, aunque bueno, tenemos el 31, o sea que tampoco es gran cosa. Yo creo de todas formas que, como os he dicho, ¿no? El Edge va a estar en el draft. Así creo que lo ha puesto encima de la mesa Bravel. Digamos, la profundidad de la plantilla la tiene ya. Va a seguir confiando en Harold Landry. Yo creo que le echa la culpa de la bajada de la temporada al tema de la rodilla. Creo que evidentemente Clevon Chesson también ha hecho una grandísima temporada y podría un poco conseguir una repetición el año que viene sobre una defensa evidentemente que está mucho más asentada. Todos los esquemas de presión podrían también empezar a favorecer, ¿no? Porque al final, ya os digo, ¿no? Se está generando presión también desde dentro. Hemos sido un equipo también más agresivo con el blitz, con lo cual, bueno, yo creo que podría generarle también más situaciones positivas a Clevon Chesson. Y ya os digo que creo que la opción del draft está ahí, sobre la base del equipo de este año. Y yo no veo, ya os digo, Trey Hendrickson podría ser también uno de los jugadores, pero vamos a ver, pero es que la firma va a ser una auténtica salvajada, como veis. Prácticamente son 50 millones, ¿vale? Con 2 años, aunque el cap hit está limitado, ¿no? Por el signing bonus, pero ya os digo, yo creo que es demasiado ahora mismo, ¿no? Ya para un jugador que está en el entorno de los 30. Es verdad que hay más jugadores, no descarto que pueda venir alguno así más secundario, pero yo creo que se va a atacar directamente a la agencia libre. Por lo tanto, voy con mi elección. No sé si os convenceré o no, pero para mí
Franklin Myers es un jugador que me encanta para la situación en la que estábamos hablando, ¿no? Que es al final tener una profundidad, ¿no? En el apartado de defensive line y ganar algo más, ¿no? Además, mucho más con las dudas que pueda haber con, con un, con un, con un bueno, no, perdonar, con Barmore en cuanto a su parte de salud y en cuanto a la necesidad que podríamos tener en algún momento, ¿no? De rotación o de darle, digamos, más descanso. Con todo esto, nos queda para mí clarísimo línea ofensiva, linebacker y edge tight como claves principales, sin obviar a lo mejor la posición de wide receiver dependiendo, ¿no? de la decisión que se tome. Ya os digo, ¿no? El mix, a mí me gustan los jugadores de manera individual. El mix creo que no tiene suficiente pólvora, ¿no? Como hemos visto, y necesitamos meter algo más. Ojalá que Kyle Williams pudiera ser ese jugador. Ojalá. Yo tengo mis dudas con lo visto en el primer año, aunque ha habido momentos en los que ha podido darnos más esperanzas que otros. Pero, pero yo lo veo así, al menos. Con lo cual, tenemos ahora mismo 73 jugadores. Se firmarían, evidentemente, pues eso, unos 14, 15 de, de, del draft, con lo cual nos quedarían prácticamente 2 o 3 plazas extra, ¿no? A lo que estamos viendo. No he contado cornerbacks, etcétera, no he contado safeties, o sea, no hay aquí, digamos, más allá que un ejercicio de mostraros cómo lo haría yo, ¿no? Sí que os digo una cosa, yo para mí el punto también estaría en si Kyle Pitts se pone a tiro, creo que también habría que pensarlo, ¿no? La opción de Kyle Pitts para mí, sabiendo que no es un tight end al uso, pero con McDaniels a la cabeza, creo que puede ser un ejercicio muy interesante, ¿no? De ver cómo pudiera usar ese tipo de jugador en ciertos tipos de formaciones, ¿no? Buscando ese mismatch, ¿no? Contra formaciones, pues eso, que a priori son más pesadas y que por lo tanto van a tener que emparejarle con un linebacker, o si no a Hunter Henry, ¿no? Con formaciones con personal 12, con personal 21, el uso de Kyle Pitts creo que es una incógnita, pero el franchise tag, que es lo que parece que va a acabar sucediendo sobre el jugador por parte de Atlanta, creo que limita mucho las posibilidades de este plan de que yo os hablo. Puede haber también otro receptor, como os he dicho. Las opciones son muchísimas, ya os digo, New England evidentemente en algún momento va a estar interesada por AJ Brown, no digo que no pregunte, ha tenido una relación muy muy cercana con Tennessee. Ha preguntado en el pasado por Chris Olave, Jordan Addison, ambos dos son valores a largo plazo, a lo mejor Chris Olave no tanto, ya es un jugador más consolidado, pero sí Jordan Addison, pero ambos dos están en un sistema y con un quarterback que jugará su segundo año como titular, con lo cual hay que rodearle también de talento, con lo cual no tengo claro que vayan a salir, ambos dos tienen que ser trade. Rashid Shaheed sí que es un jugador que será agente libre porque firmó casi a mitad de temporada, bueno, con un trade con Saints. Yo entiendo que se quedará en el equipo de Seahawks y que evidentemente va a mejorar muchísimo el contrato, va a ser complicado. Y ya os digo, ¿no? Luego están todos los nombres que hay, agentes libres o no, Michael Pittman, Pickens, no quiero a Tyreek Hill, y entiendo que tampoco está ya a mucho nivel. Alec Pierce, Michael Pittman, ya os digo, y sobre todo no vemos un draft que según todos viene tremendamente cargado. Con lo cual este es mi equipo, contarme cuál es el vuestro, discutiremos, ¿no? Un poco a ver de preferencias y hasta aquí este ejercicio. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar por aquí. Estaros atentos que iré publicando, ya tengo 2 o 3 de los perfiles grabados y los iré distribuyendo, ¿no? No juntándolo con esto.
y irán luego en días consecutivos. Venga, hasta luego chicos, muchas gracias.